Vamos a ver hoy la prueba del signo del rango. E inclusive vamos a mirar qué es el verdadero significado del rango, que a veces en estadística descriptiva se entiende como el recorrido, pero realmente el rango es otra cosa. Y hoy sí vamos a saber realmente qué es el rango dentro de las observaciones. Entonces, veamos el ejercicio que vamos a trabajar. Es el siguiente. Dice así: los siguientes son los precios de las principales acciones que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. O se cotizan, pues. Vamos a hacer entonces, entonces aquí tenemos las empresas. Es claro que el precio de la acción depende de la empresa. Entonces, aquí podríamos haber trabajado también la prueba de diferencia de medias para datos dependientes. Recuerde que para esa prueba hay que asumir o hay que probar que esos datos se distribuyen como una normal. O sea que primero hay que hacer la prueba de ajuste de los datos. Vamos a hacer hoy una prueba a distribución libre. O sea, no se requiere que los datos se distribuyan de manera normal. Veamos, esos son los datos y veamos lo que nos piden. Vamos a hacer el punto C. Dice, realice la prueba del signo del rango de Wilcoxon. Wilcoxon es el autor, con un nivel de significancia del 5% entre los precios del 2018 y 2019. Plantee las hipótesis y concluya. Bien, pues vamos a empezar. Voy a llevarme todo esto. Aquí ya están todos los cálculos. Vamos a mostrar cómo se obtienen esos cálculos. Voy a llevar los datos al tablero. Vamos para el tablero. Copiamos los datos y listo, comenzamos. Entonces vamos a ver la prueba del signo de rango. Su autor es Wilcoxon y no va a ser la única prueba que vamos a ver de Wilcoxon. El martes miraremos otra prueba de Wilcoxon. O sea que este autor tiene varias pruebas. Esta prueba es a distribución libre. Entonces es un buen dato. Recuerden que una prueba a distribución libre quiere decir que se puede aplicar a cualquier tipo de datos. No requiere que se distribuya en normal. Precisamente para esos casos es que nos sirve esta prueba. Esta prueba compite, para que sepamos, compite con la prueba de diferencia de medias para poblaciones dependientes. Poblaciones dependientes. La que llama Excel datos emparejados. Datos emparejados, la que llama Excel. Compite con esa prueba. Recuerde que en esa prueba el requisito es que las observaciones
se tienen que distribuir como una normal. Entonces la pregunta es, si no son normales, ¿qué? Entonces podemos hacer esta prueba, que es un poco más eficiente que otra compañera, que la vimos la clase pasada, que es la prueba del signo de Fisher, que también es a distribución libre. Bien, entonces vamos a ver la prueba del signo del rango de Wilcoxon a distribución libre. Ese dato es importante porque esto se puede aplicar a cualquier tipo de datos. ¿Compite con quién? Para que tengamos claro. Con la prueba de diferencia para dos poblaciones dependientes, o conocida en Excel como la prueba de diferencia de medidas para datos emparejados. Recordemos que esa prueba tiene como un requisito de que las observaciones deben distribuirse normal. Entonces, cuando los datos no se distribuyen normal, podemos hacer estas dos pruebas. ¿Cuál es la ventaja de esta prueba? Que es una prueba más eficiente que la del signo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta prueba, fuera del signo, le va a dar un peso a las mayores diferencias, cosa que no hace la prueba del signo de Fisher. A la prueba del signo de Fisher le sirve lo mismo una diferencia pequeña que una diferencia grande. En esta vamos a ver que no. Son pesos relativos. Le va a dar menos pesos a las diferencias pequeñas y le va a dar mayor peso a las diferencias grandes. Esa es la gran diferencia entre las dos pruebas. Y por eso requiere un poco más de tratamiento matemático y la hace más eficiente. Bien, vamos a ver entonces los pasos. Paso 1. Bien. Requisito. Hablemos primero del requisito. Esto se trabaja con qué tipo de datos. Entonces, para que miremos pues con qué tipo de datos. El requisito, como lo vamos a ver ahí en el ejercicio, el requisito es que para cada sujeto, en este caso el sujeto van a ser las empresas, tenemos ahí las empresas, 17 empresas, se necesita un dato antes, que la vamos a llamar X sub Y. En este caso el antes son los precios del 2018. O sea, este sería las X en este problema. Y tenemos un después, que la vamos a llamar Y sub Y, que en este caso son los precios de las acciones en el 2019. Cada empresa, como pueden ver ustedes ahí, tiene los precios antes y los precios después. Entonces, así son los datos. Necesitamos ese tipo de datos. Unos datos antes y unos datos después. ¿Después de qué? Se supone que vamos a hablar como la prueba de Fisher de un tratamiento. Un tratamiento. Pero en este caso el tratamiento no es un procedimiento, simplemente el tratamiento acá es el tiempo. En este problema el tratamiento es el tiempo. El tiempo que ha transcurrido entre el 2018
al 2019. Queremos saber si los precios de las acciones siguen igual, se han aumentado, disminuido. En otras palabras, queremos saber si el año 2019 fue bueno para las acciones versus el 2018, o fue un año malo, o fue un año, digamos, igual. Bien, entonces, antes de pasar a la otra plana, ya sabemos entonces que vamos a ver la prueba del signo de rango de Wilcoxon, que necesita como requisito tener las n observaciones antes y n observaciones después, y tener identificado cuál es el tratamiento acá, que en este caso particular es el tiempo. Oye, veamos entonces ahora sí los pasos que nos pide la prueba para llegar al estadístico. Veamos el primer paso. El primer paso, paso 1, hay que obtener las n diferencias de su i, donde a y su i le restamos x su i. Bien, este es el paso 1. Acá está el paso 1. Ahí están calculadas las n diferencias y su i menos x su i. Miremos algunas. ¿Qué quiere decir este 1800? Esto es 1800 pesos. Quiere decir que esa acción de Nutresa ha aumentado o aumentó 1.800 pesos entre finales del 2019 y finales del 2018. ¿Sí? Bien. La de la vivienda aumentó 12.280 pesos. Quiere decir que a la vivienda le fue muy bien el año pasado, al precio de la acción. Pero miremos qué le pasó a Cemex. Mire que a Cemex, en vez de aumentar el precio de la acción, disminuyó. 1.175 pesos disminuyó. Inclusive, están haciendo una OPA, o sea, una oferta pública por las acciones, en este momento, por 3.250 pesos. O sea que todavía la acción ha bajado más con este año. Bien, miremos acá el éxito, que también disminuyó. La de Banco de Occidente también disminuyó, pues para que la tengamos presente. Y así, ya tenemos el primer paso. Obtuvimos las diferencias. Paso 2. Definimos. Para cada diferencia Z sub i, para cada diferencia Z sub i, la variable indicadora phi sub i, que va a ser muy similar a los valores que tomaba en Fisher. 0 si esa diferencia es negativa. 1 si esa diferencia es mayor que 0. ¿Qué va a pasar cuando es igual a 0? En este caso no lo tenemos. Más adelante en otro ejercicio vamos a mirar cómo se trabajan los diferentes empates. En este caso,
Primero que todo, no hay ninguna diferencia. Primero que todo, no hay ninguna diferencia. En las observaciones no tenemos ninguna diferencia igual a 0. O sea que no hay ese tipo de empates. Miremos que acá está el paso número 2. El paso número 2 está acá. Esta es la variable indicadora. Como pueden ver ustedes, a las diferencias positivas le puso el valor de 1. A las diferencias negativas, ahí está el valor de 0. Entonces miren que esas que señalamos que eran negativas tienen el valor 0. En este caso solamente tenemos 3 negativas, que ahí están señaladas. Las demás son diferencias positivas. Más adelante miremos el caso de empates. Veamos paso 3. Paso 3. En el paso 3 nos dice, obtenga el valor absoluto. Voy a escribirlo primero. Obtenga el valor absoluto. El valor absoluto de las diferencias z sub i. Diferencia z sub i. Bien, recuerden que el valor absoluto que se representa así, esta es la función del valor absoluto. Simplemente lo que hace es que convierte en positivo las diferencias negativas. Acá está el paso 3. Miren que ahí todas las diferencias, las que eran negativas, se volvieron positivas. ¿Sí? Todas las negativas se volvieron positivas. Las positivas no pasan nada, ¿sí? Las positivas siguen positivas. Eso es lo que hace el valor absoluto. Siguen positivas. Ahorita en archivo Excel vamos a mirar cómo funciona la función valor absoluta en Excel. Muy bien. Repasemos los pasos. No tiene ningún misterio, pues. Paso 1. Obtenemos las diferencias. Paso 2. Definimos para cada diferencia la variable indicadora, que dice así. Toma el valor de 0 si la diferencia es negativa. Y toma el valor de 1 si la diferencia es positiva. Cuando es igual a 0, que lo llamamos empate, vamos a mirar más adelante cómo solucionamos ese caso. O sea, estamos viendo la prueba sin empates. Paso 3. Obtenemos el valor absoluto de las diferencias z sub i. ¿Qué hace el valor absoluto? Convierte en positivo todas las diferencias negativas. Las positivas siguen siendo positivas. Veamos el paso más importante, o el clave, o el nuevo, que es el paso 4. Vamos a pasar a otro tablero. Vamos a hablar entonces del paso 4. Paso 4. El paso 4 es asignación de rangos.
Asignación de los rangos. Muy bien. Este paso nos obliga, entonces digamos que para asignar los rangos, hay que ordenar, ojo, hay que ordenar los valores absolutos, o sea, la columna donde están los valores absolutos. Ah, pero de la diferencia, no de Z sub I, sino de la diferencia, qué pena. Hay que ordenar el valor absoluto de las diferencias, de menor a mayor. De menor a mayor. Bien, entonces, vuelvo, repito que este es el paso clave de la prueba hasta el momento. Vamos a asignar los rangos. Vamos a llamar los rangos R sub I. Para asignar los rangos hay que ordenar la columna de valores absolutos, esta. Hay que ordenarlas de menor a mayor. ¿Sí? Y entonces el primer valor, el menor valor, es 2.51. A ese que es el menor valor, le ponemos el rango 1. Acá está, rango 1. ¿Cuál sigue? 45. ¿Y tiene rango qué? 2. ¿Cuál sigue después? 210. Y tiene el rango 3. O sea que acá, en esta columna, le asignamos los rangos. ¿Cuál era la cuarta? 290. Y así sucesivamente. Llegamos a la 15. ¿Cuál es la observación 15? 10.260 pesos. Fue la observación 15. ¿Cuál es la observación 16? 12.280, que fue la acción de la vivienda. ¿Y cuál fue la acción que más cambió de precio? Banco de Bogotá. Esto es Banco de Bogotá para que ustedes sepan. Que fue 21.160 pesos. Entonces, paso 4. Importante. Para asignar los rangos hay que ordenar la columna del valor absoluto de menor a mayor. Y básicamente lo que estamos haciendo es que a la observación menor se le asigna el rango 1. A la segunda, que en este caso es 45, se le da el rango 2. A la tercera, que fue 210, el rango 3, y así sucesivamente, llegamos a los últimos o los valores más altos, asignándole el rango 15 a 10.260, el rango 16 a 12.280 y el rango 17 a 21.160. Listo. Vamos para el paso 5. El paso 5 nos dice, paso 5 nos dice, obtenga
los n productos R sub i por la variable phi sub i. Acá está el paso 5. Bien, aclaro que hasta acá. El paso 5 es toda esa columna. Miremos de dónde salió este 12. Ese primer 12, ¿de dónde salió? Miren, cogimos el rango y lo multiplicamos por la variable indicadora 1. O sea que nos dio 12. ¿Quiénes son los que no nos dan números? Miren muy particularmente este caso. Es 0 por 8 nos dio 0. Entonces ahí tenemos que 0, ahí sería 8 por 0, nos dio ese valor. Otro que nos dio 0, ese producto nos dio 0. Y otro que nos dio 0, este producto de 0 por 10. Mire que acá lo que nos está indicando ahí es que la séptima observación es negativa, la octava observación es negativa y la décima observación es negativa, y obviamente no se va a tener en cuenta para el paso 6. ¿Qué es el paso 6? Encontrar T más, perdón, no es T más, borro, T más. T más es la suma del producto R sub i por F sub i, desde 1 hasta n. T más es este valor. Este sería el paso 6. En este caso, T más sería la sumatoria desde 1 hasta 17 de ese producto y nos da 128. Bien, hago una nota acá muy importante. Nota. Para muestras pequeñas, el estadístico de la prueba sería T más. De la prueba sería T más. Pero esas pruebas, muestras pequeñas, tienen una tabla especial. Entonces, tienen una tabla especial. La tabla especial de la prueba Wilcoxon. Bien, como no tenemos esa tabla especial, nosotros vamos a trabajar para muestras grandes. Entonces, el paso 7 es el que vamos a trabajar nosotros. El estadístico de asterisco para muestras grandes.
O sea que nosotros vamos a trabajar muestras grandes. E inclusive, las tablas especiales de Wilcoxon que yo tengo, estas, que las tengo en un libro, trabaja solamente hasta n igual 15. O sea que ya esta prueba de por sí ya es muestra grande. Para que sepan, las tablas que yo tengo en el libro que yo tengo está para hasta n15. O sea que este ya de por sí, para n17, ya es una muestra grande. Hay que hacer la aproximación para muestras grandes. Bien, un dato importante, n17. Son 17 empresas, para que lo tengamos presente, porque en el estadístico de la muestra grande vamos a necesitar ese N. Bien. Ya sabemos que el paso 5 de repaso, obtenemos los N productos de la variable indicadora, del rango por la variable indicadora FISUIN. O sea, estos productos tienen valor para los positivos. Para los negativos siempre va a ser 0. Después encontramos el estadístico T+, que es la suma de todos esos productos. En este caso, T+ nos dio 128. Aclarando que este T+ es el estadístico de la prueba para muestras pequeñas, pero requiere la tabla especial construida para la prueba del signo de rango de Wilcoxon. ¿Sí? Inclusive, vuelvo y repito, esas tablas, en el libro que yo la tengo, llega solamente hasta N15. O sea que ya estas 17 empresas tenemos que asumirlas que es para muestras grandes. Vamos entonces a mirar cómo se calcula el estadístico, siguiendo con el paso 17, cómo encontramos ese estadístico para muestras grandes. Copiemos los datos, sigamos con el paso 7. El estadístico para muestras grandes. Sin empates. También aclaramos eso. Estadístico para muestras grandes. Sin empates. No tenemos empates en este momento, para que sepan. Bien, ese estadístico nos dice que es así. Coge a T+. A T+. Y le vamos a restar el producto de N por N más 1 sobre 4. Eso en la parte de arriba. Y abajo tenemos la raíz cuadrada de N por N más 1 por 2N más 1. Todo esto dividido sobre 24. Bien, aclarando que el 24 está dentro de la raíz, pues. Entonces, si quiere, pongamos acá corchete para que entendamos que eso está bien. Entonces, en este caso, vamos a hacer las operaciones aparte. Esto sería, entonces tenemos, ya sabemos que T+ nos dio 128. N por N más 1 sobre 4, vamos a ver cuánto nos da. Nos da 17, que son las 17 empresas, por 18 sobre 4. Esto nos da 17 por 18 sobre 4,
Nos da 76.5. Y lo de abajo, que es la varianza, pues para que ustedes sepan que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 24, nos queda de la siguiente manera. Tenemos 17 por n más 1, 18, por 2 por 17 más 1 sobre 24. Esto nos da 35. O sea que tenemos que multiplicar 17 por 18 por 35 dividido 24. Nos da 446.25. Luego, reemplazando ya, ¿qué tenemos? 128 menos 76.5 sobre la raíz cuadrada de 446.25. Chicos, vayan haciendo operaciones ahí mientras tanto. Hagan ese cálculo. Bien, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio test asterisco? ¿Cuánto les dio, chicos? Bien. Eso nos da 2.43 y algo. Entonces tenemos 2.43. Listo. Muy bien. Ya tenemos el paso 7. Ahora veamos las hipótesis. Nos dio positivo, ¿sí? Entonces eso quiere decir, vamos a ver cómo se plantean las hipótesis. Bien. Veamos entonces cómo planteamos las hipótesis. Recuerden que el estadístico nos dio 2.43. Nos dio positivo. Entonces, paso 7. Plantear las hipótesis. Bien. Acá también utilizamos el mismo término que vimos en la prueba de Fisher. Hablamos de la letra teta. Teta igual a 0. ¿Qué quiere decir que sea igual a 0? Entre paréntesis, el tratamiento no surtió efecto. No surtió efecto. No surtió efecto, no hay cambios, no hay diferencias significativas entre el antes y el después. En nuestro ejercicio quiere decir que el año 2019, no ha presentado
cambios significativos en los precios de las acciones versus los precios del año 2018. Bien, la hipótesis nula quiere decir que el tratamiento no surtió efecto. El año 2019 no ha presentado cambios significativos en los precios de las acciones versus los precios del año 2018. Recuerden que como nos está dando positivo, H sub 1 sería delta mayor que 0. Eso quiere decir que el tratamiento entre comillas surte un efecto positivo. Bien, positivo entre comillas también, porque ya sabemos que a veces lo positivo no es bueno, como en estos casos de coronavirus, y lo negativo antes es lo bueno. Entonces, eso quiere decir que las observaciones después son mayores que las de antes. ¿Sí? El efecto positivo quiere decir que las observaciones después son mayores que las del antes. En este caso particular, estaríamos diciendo que el año 2019 está registrando precios superiores en las acciones versus los precios del año 2018. O sea, en resumen, lo que nos está indicando es que el año 2019 fue un año bueno para las acciones. ¿Sí? O sea, podemos decir en resumen que el año 2019 fue bueno para las acciones. ¿Bien? Listo. Muy bien. Plantear las hipótesis las planteamos muy similares a las pruebas de Fisher, inclusive utilizando el mismo término, teta. Se habla también del famoso tratamiento, porque cuando se hace esa comparación del antes y después es porque digamos que hay un tratamiento, hay un hecho entre esos dos datos. El tratamiento no surtió efecto versus, en este caso, el tratamiento surtió un efecto positivo, positivo bueno también. Recuerden que el positivo puede ser bien. Y que la hipótesis diría que el año 2019 está registrando, o registró, porque ya pasó, precios superiores en las acciones versus los precios del 2018. Otra conclusión sería que el 2019 fue un año bueno para las acciones. Obviamente, ya esto tenemos que buscar un valor en la tabla. Como es aproximación para muestras grandes, vamos a ver que el valor de la tabla se busca en la normal. Ese es el paso 8. Veamos el paso 8. El paso 8 entonces
buscamos el valor de Z de 1 menos alfa en la tabla de la normal. Muy bien. Acá hablamos de un nivel de significancia, si no estoy mal, si no, pues trabajémosla con el 4%. Nivel de significancia. El alfa, entonces ya tenemos que el alfa es de 4%, entonces 1 menos alfa sería 96%. 1 menos alfa sería 1 menos 0.04, nos da 0.96. Tenemos que buscar el valor de Z de 0.96 en la tabla de la normal. Bien, utilicemos como siempre nuestro archivo que nos trae las tablas. Vamos acá, tabla de la normal, valor Z, 0.96, y ya tenemos que el valor es de 1.751. Entonces ya tenemos el valor de Z ahí, 1.751. Con ese valor vamos a contrastar las hipótesis. Entonces tenemos que es 1.751. Y por último, casi que no, paso noveno, es las zonas de aceptación. Zonas de aceptación. Zona de aceptación. Sabemos que dibujamos una normal. Recuerden el dato importante. Estamos planteando las hipótesis delta igual a 0 versus H1 delta mayor que 0. O sea que tomamos el valor positivo de la tabla para construir, como siempre, las regiones de aceptación de H sub 0. Acepto H sub 0 y acepto H sub 1. Muy bien. Recuerden que nuestro estadístico de la prueba para muestras grandes nos dio 2.43. Y como este valor empieza desde 1.751, vemos muy claro que el estadístico de la prueba nos cayó en la región donde se acepta H1. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? La conclusión es que los precios del 2019 sí son mayores que los precios del 2018. Y una conclusión muy rápida para la gente es que el año 2019 fue bueno para el precio de las acciones. En Colombia, pues, cosa que no está presentando en el 2019. El 2020, pues sí, la cosa está horrible, ¿sí? Lo que se ganó en el 2019 se perdió, inclusive está por debajo del 2018. Muy bien, vamos a mirar entonces cómo se hicieron los cálculos. ¿Cómo se hicieron los cálculos acá?
¿qué funciones se trabajaron? Pues esta es la diferencia, o sea que eso no hay ningún misterio, simplemente se hizo ahí. Esta trabaja una función, vamos a ver que cuando pasa con 0 tenemos que descartar esa observación, entonces tiene una función que se llama condicional, donde obviamente nos dice que 0 si es negativa, 1 si es positiva, y cuando es igual a 0, nos tiene que sacar un mensaje del descarte. Bien, ¿cómo es la función del valor absoluto en Excel? Para que si no se la conocen, ya se las estoy mostrando. La función valor absoluta es esa, ABS. Esa es la función que trabaja el valor absoluto. Muy bien. Ahorita vamos a ver más adelante qué hicimos con esto en el siguiente ejercicio, que tiene empates. Vamos para uno que sí tiene empates. Si este está muy largo, no hagamos este, que este está largo. Y se nos enreda un poco la pinta. Este es bueno porque tiene empates. Empates. Veamos el ejercicio que ya lo hemos trabajado en otras pruebas, pero vamos a hacerlo con la prueba de Wilcoxon. Este es el que nos dice, que lo vimos en la prueba de Fisher, para comparar la efectividad de un programa de seguridad en el trabajo, se observó en varias plantas o en varias empresas el número de accidentes por mes antes y después del programa. Los datos aparecen en la tabla siguiente. Nos preguntan, ¿proporcionan estos datos evidencia suficiente para indicar que el programa ha sido efectivo al reducir el número de accidentes laborales por mes? Trabaje con una confiabilidad del 94%. Entonces vamos a hacer la prueba con empates. Vamos a ver cómo es la prueba con empates. Bien, hacemos. Ya está hecho el primer paso. Ya calculamos las diferencias Z sub I. En este caso la llamamos Z sub I. Entonces, cambiémosle el nombre acá. Z sub I. Las diferencias, ya tenemos el primer paso. Bien. El segundo, vamos a copiar esta función que está así, una función condicional donde claramente nos dice que si el valor es negativo, toma el valor de 0. Si en caso contrario es igual a 0, saque un mensaje de descarte. Y 1 si es positivo. Copiemos esto porque obviamente ya nos va a empezar a sacar un primer mensaje, primer caso de empates. Entonces vamos a llevar esto al tablero para que empezamos a ver, la prueba del signo del rango, pero cuando hay empates. Entonces vamos a ver eso, que cambia bastante, chicos. Tiene muchos cambios versus el anterior. El anterior era su avena. Muy bien, vamos a ver entonces la prueba del signo del rango. De Wilcoxon.
para muestras grandes, como siempre, muestras grandes y con empates. Muy bien. Entonces veamos los pasos. Hay unos que se repiten. El paso 1, obtenemos las n diferencias z sub i igual a y sub i menos x sub i. Listo, ya las tenemos. Paso 1 ya está acá. Paso 2. Definimos la variable indicadora. La variable indicadora phi sub i, donde vamos a tomar 3 decisiones. 1, si la diferencia es positiva. 0, si la diferencia es negativa. Y se descarta la observación, ojo, se descarta la observación si la diferencia es igual a 0. En este caso, ya tenemos un primer caso de empate. Esto es lo que se llama empate. Pero este es el primer caso de empate. Primer caso de empate. Primer caso de empate, cuando las observaciones son iguales a 0. ¿Sí? Cuando las observaciones son iguales a 0. O sea que esta observación, chicos, la tenemos que descartar. Luego, si inicialmente teníamos 14 empresas, si teníamos 14 empresas, ahora descartándola, ya tenemos 13. O sea que ya tenemos un nuevo n, chicos. O sea que el primer caso de empate nos dice que ya tenemos un nuevo n. Al descartar esa observación que dio igual a 0, primera situación de empate, vuelvo y repito, ese es el primer caso de empate. Vamos a ver que existen dos. Y la primera situación de empate nos dice hay que descartar esas observaciones y obviamente se redefine el tamaño de muestra. Ya no vamos a tener 13 empresas, sino, perdón, no vamos a tener 14 empresas, sino 13 empresas. Muy bien. Paso 3. Dijimos que el paso 3 era obtener el valor absoluto de esas diferencias. Vamos para el archivo. Entonces, acá vamos a tener el valor absoluto. Vuelvo y repito, ese valor absoluto lo calculamos con la ayuda de esta función. Entonces, paso 3. Calculamos el valor absoluto. ¿Sí? Bien, ya tenemos el paso 3. Recomendación, cuando vayan a hacer en Excel esto, cojan ese valor absoluto,
aquí es fórmula. Y llévenlo copiado como valor a otro lado. Nosotros vamos a copiar estos valores y nos los vamos a llevar a esta columna que la voy a poner en otro color. La vamos a... Mira, dijimos que esto es Z suite, ¿no? Z suite. Eso pues el nombre lo de menos, pues. Y vamos a poner aquí Z suite también. Bien, entonces, vuelvo y repito. Esto lo vamos a copiar, pero le vamos a hacer pegado especial. Le vamos a decir, hágame pegado especial, pero solamente valores. Tráigame los valores. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué le vamos a decir entonces sigamos con los pasos. Sigamos con los pasos en el tablero y yo les voy mostrando lo que vamos haciendo en Excel. Recordemos los pasos, nos decía que el paso 3 me trajo otra cosa. El paso 3, ya lo tenemos acá, era encontrar el valor absoluto de las diferencias. Ya las tenemos. Ahora viene el paso, vuelvo y repito, más importante, pues el paso en la operatividad, el paso más importante hasta el momento. Y vimos que el paso 4 era ordenar los valores absolutos y asignar el rango. ¿Sí? Vamos a hacerlo en la parte del Excel para que lo tengan. Pónganle pues cuidado a este paso, que es el paso, uno de los pasos claves del ejercicio. Dijimos, recomendación, porque ahí les va a quedar muy difícil. Primero, porque eso tiene fórmula. Recuerden que esto tiene fórmula. Lo voy a repetir otra vez. Sí, vamos a copiar, pero le vamos a hacer un pegado especial, solamente de valores, porque eso tiene fórmula. Si yo no le hago pegado especial, me trae una fórmula que, mejor dicho, eso hace cualquier bestialidad. Listo. Muy bien. Ahora, vamos a ordenar los datos. Esta columna no más. La vamos a ordenar. Esta, no más. Veamos cómo se ordenan los datos en Excel. Nos vamos por el icono de datos. Le indicamos de que vamos a ordenar de la A a la Z. Eso quiere decir que vamos a ordenar de menor a mayor. Primero señalo los valores que voy a ordenar. O sea que acá voy a ordenar todo esto Z suite. Los voy a ordenar de menor a mayor. Y aquí me hace una pregunta. Dice, ¿qué desea hacer? ¿Ampliar la selección o continuar con la selección actual? Ojo, ustedes van a continuar con la selección actual. Y ya lo ordenó. Y le vamos a asignar este valor 0 es la observación que descartamos. O sea que esta observación no se le va a asignar rango, solamente a los que son diferentes de 0. Empecemos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero resulta que hay dos observaciones, uno, que son iguales. Una puede ser negativa y otra puede ser positiva. ¿Yo cuál ordeno primero? ¿La positiva o la negativa? Chicos, ¿cuál ordeno primero? ¿La positiva o la negativa? ¿Ustedes creen que puedo ordenar de primero las negativas y después las positivas? No. Acá lo que hay que encontrar, este es otro caso de empates, el segundo caso de empates nos va a mandar a otro procedimiento nuevo. Veamos el segundo caso de empates. El primer caso de empates dijimos que son las observaciones iguales a 0. Veamos el segundo caso de empates. El segundo caso de empates, ojo, cuando hay empates, cuando hay observaciones en valor absoluto iguales, se dice que hay también empates. También empates. Entonces, esto es importante. Cuando hay observaciones en valor absoluto iguales, se dice que también hay empate. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Qué hacemos en estos casos? Bien, la solución es obtener lo que se conoce como rango promedio. Vamos a ver entonces cómo calculamos el rango promedio en cada uno de los casos que hay empates. Lo vamos a hacer más fácil en el archivo de Excel. Entonces, vamos para los archivos. Ya sabemos que el segundo caso de empates es cuando las observaciones son iguales en rango absoluto. Entonces, vuelvo y repito. Estas dos, lo voy a poner en otro color, son observaciones que son iguales en valor absoluto. Inicialmente, por eso digo rango inicial, le asignamos el rango 1 y 2. Entonces, muy sencillo. El rango promedio, cojan esos dos rangos iniciales, súmenlos y en este caso divídanlos sobre 2. Entonces, si yo sumo estos dos valores y lo divido en este caso sobre 2 porque son dos observaciones, perdón, nada menos que me tragué. ¿Cuál es el rango promedio? 1.5. Esto está malo. Listo. Esto es 1.5, pues. Este 2 está solo. No hay empate. Pero mire que estos tres también son iguales. Lo voy a poner en otro color. Esto es otro grupo de empates. ¿Y qué rangos tenían? 4 y 5. ¿Cuál es su promedio? 4.5.
¿De dónde sale ese 4.5? Pues sumen 4 más 5 y divídanlo sobre 2, nos da 4.5. El 4 está solo. Ah, listo. Entonces, ese le vamos a dejar el rango inicial. Los 5, otro empate. Tenemos que sacar rango promedio. Lo voy a poner otro color. Tenían rango 7 y 8. Promediamos 7.5, 7.5. Los 6 son otro grupo de empate. Entonces, vamos a ponerle otro color. Tienen rango 9 y 10. ¿Cuánto nos da el rango promedio de 9 y 10? 9.5. Y por último, este es otro grupo de empates. Vamos a ponerle otro color. Estos son 3. ¿Cuál es el rango promedio de 11, 12 y 13? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuál es el rango promedio el rango promedio de esos? Si yo tengo que promediar 11, 12 y 13, ¿cuánto me dan? Chicos, ¿cuánto me da eso? Muy sencillo. Es el promedio de esos 3. Vamos a utilizar la fórmula del promedio. Da 12. Entonces ya sé que estos tienen 12 y 12. Y este que no tuvo ningún promedio, le ponemos el rango inicial 6. Y este tampoco 3. Entonces es muy importante esto. No solamente le tenemos el segundo caso de empates, es detectar qué observaciones en valor absoluto son iguales. ¿Qué se hace en estos casos? Utilizamos lo que se conoce como rango promedio. O sea, que a los rangos de las observaciones empatadas, como estas dos, le tengo que sacar el promedio de esos dos rangos. Y en este caso nos dio 1.5. A estas dos que también están empatadas, le saco el promedio de esos dos valores y me da 4.5. A estas dos que también están empatadas, le saco el promedio de 7 y 8 y me da 7.5. Al 6, que también están empatadas, le saco el rango promedio y nos da 9.5. Y estas 3, le saco el rango promedio y es 12. Tranquilos que en la próxima prueba también vamos a utilizar rango promedio, o sea que esto hay que... Muy bien. Ahora tenemos que traer esos rangos acá. Hay una función que nos va a ayudar mucho. ¿Cuál es la función? Se las voy a mostrar. Se llama buscar verticalmente. ¿Qué nos dice acá? Bien, ¿cómo vamos a trabajar esa función buscar verticalmente? Tiene 3 argumentos. El primero argumento es el valor que tenemos que buscar es 7. Búsqueme 7 acá. Búsqueme 7. ¿Qué rango tiene? 12. Eso es lo que nos va a hacer esa función. Entonces vuelvo y la muestro cómo es. Primer argumento, F5. ¿Qué es F5? Búsqueme dentro de ahorita les digo, dentro de esa matriz,
Búsqueme la observación 7. ¿Me la encontró? La matriz está desde J5 hasta L18. O sea, la parte roja nos muestra dónde está la matriz, donde va a buscar el valor. ¿Y qué valor necesitamos? En este caso, el rango promedio. ¿En qué columna está el valor que estamos buscando dentro de la matriz? Si esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta es la columna 3. Entonces, lo que le estoy diciendo ahí, búsqueme en los rangos promedios el correspondiente a la observación 7. Entonces, vuelvo, repito, muy importante esta función que nos ayuda a buscar y no nos tenemos que poner a decir, vea, el 6, rango promedio de la observación 6, 9.5. La que sigue nos tiene que dar 9.5, muchachos. ¿Sí? 1. ¿Dónde está el 1? 1.5. Entonces, listo. 1.5, no. Yo ya copio esta función de búsqueda y ya me trae todos los rangos. ¿Por qué no me lo calculó? Porque recuerden que esa observación se descartó. ¿Sí? Esa fue la observación del descarte. Y ahora es muy fácil. Simplemente este es el producto de esta columna por esta columna. Vamos a hacerlo. Lo copiamos. Muy bien. Y ya tenemos también la suma que nos dio 4.5. Entonces la clave, muchachos, es esta función, la de buscar verticalmente, que tiene 3 argumentos. Vuelvo y repito, el primero, que es F5, es el valor que estamos buscando. El segundo argumento es en qué planilla o qué matriz vamos a buscar los datos, ese dato, el de 7. Y el valor que interesa en qué número de columna está. En este caso está en la número 3. Queremos que nos traiga el rango promedio. Listo, ya tenemos todo, ya empecé, ya, listo, por ahora. Copiemos entonces lo que ya calculamos. Ya el estadístico nos dio 4.5. Vamos a copiarlo en el tablero para seguir, porque todavía falta otro detalle importante de la prueba. O sea que cuando hay empates, obviamente hay que hacer más cositas. Ya vimos que paso 4, ordenamos las observaciones Z sub i, asignamos el rango inicial, digamos que sería el rango inicial. Cuando hay observaciones Z sub iguales, se dice también que hay empates. ¿Qué hacemos en estos casos? Obtenemos el rango promedio. Paso 5. Obtenemos, ojo, los n productos rango promedio con la variable phi sub i. Paso 6, que ya lo hicimos también. Hallamos T más, que es la suma de los rangos promedios multiplicado por la variable indicadora. Listo. Ya tenemos todos esos cálculos.
Ya sabemos que el estadístico nos dio T más, nos dio 4.5. Sigamos. Ya se me olvidó qué paso sigamos. ¿En qué paso íbamos? ¿Alguien me acuerda de qué número íbamos? Ya se me olvidó. Bien, vamos a encontrar el estadístico para muestras grandes. Teniendo en cuenta, ojo muchachos, N son 13 empresas, no 14, porque recuerden que ya descartamos 1. Pero aquí hay otra cosa importante. Si ustedes quieren ser bien exigentes en la prueba, nota, la varianza en caso de empates cambia. En caso de empates cambia. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar primero de la varianza sin empates, para recordar un poquito. La varianza sin empates la teníamos de la siguiente manera. Era N por N más 1 por 2N más 1 sobre 24. Esta era sin empates. Veamos cómo cambia la varianza con empates. Entonces veamos cómo es la varianza con empates. Empezamos igual. La varianza empieza por N más 1 por 2N más 1. ¿Sí? Pero le tenemos que restar, ojo, le tenemos que restar, en este caso, unos productos que dependen del tamaño de cada grupo de empate. Entonces, es T sub J por T sub J menos 1 por T sub J más 1. Y a esa sumatoria hay que multiplicarla, digamos lo que hay que multiplicarla por 0.5 o dividirla sobre 2. Todo esto lo tenemos que ir sobre 2 y a todo esto después 24. O sea que la varianza cambia, se hace más pequeña. Al haber empate se hace más pequeña. ¿Qué es T sub J? T sub J es el tamaño del J-ésimo grupo de empates. Y G es el número de grupos de empates. Entonces vamos a tener que volver al archivo original. Veamos cuántos grupos de empates tenemos.
Es muy sencillo. Vamos para el archivo original y que nos ayude. Para calcular esto que estamos tan horrible, veamos lo que eso a veces tan horrible no es tanto. Bien, hagamos aquí una columnita muy sencilla. Grupos de empates. Grupos de empates. ¿Cuántos grupos de empates tenemos? Empecemos. Estos dos. Un grupo de empates. ¿Cuál es su tamaño? Entonces, pongámosle acá. Tamaño. Tamaño de su J. ¿Cuántas observaciones son? Empatadas. 2. Entonces, digámosle que ese grupo tiene tamaño 2. Segundo grupo de empate, por eso lo señalamos por colores. Segundo grupo de empates, estos dos rosados. Entonces ya tenemos el segundo grupo de empates. ¿De qué tamaño es? 2. El tercer grupo de empates, los verdes. ¿Qué tamaño es? 2. El cuarto son nuevamente estos dos azules. Tamaño 2. Y el último son estos tres. Sería el quinto grupo de empates. Tamaño 3. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer el siguiente producto. T sub J por T sub J menos 1 por T sub J más 1. Vamos a hacer ese producto acá. Entonces le vamos a decir al computador, cójame a 2. A ese 2, réstele 1. Y a ese mismo 2, auméntele a 1. Sería 6. ¿Sí? Miren que 2 por 1 y por 3, 6. Todos estos dan lo mismo, 6. Este nos da distinto, porque aquí vamos a hacer 3 por 2 por 4. 3 por 2, 6 por 4 nos daría 24. Necesitamos la suma. Y listo, ya tenemos la suma, 48. Listo. Vamos a reemplazarlo en la fórmula. Entonces, miren pues que ya tenemos identificados cuántos tamaños de empate son. 1, 2, 3, 4 y 5. 4 fueron de tamaño 2. 1 fue de tamaño 3. Hicimos el producto del tamaño, restamos 1 y le sumamos 1. Ese producto. Entonces, si el tamaño es 2, el 2 por 1 por 3 nos da 6. El tamaño 3, 3 por 2, porque ese es restándole 1, por 4 nos da 24. ¿Cuánto nos dio la suma de todo eso? 48. Entonces ahora sí lo reemplazamos. Vamos a reemplazar y vamos a calcular los valores ya de la varianza con empates. Listo. Entonces vamos a reemplazar todo esto. Dijimos entonces que la varianza con empates nos dice así. Cogemos a n, 13, por n más 1, a 13 más 1, por 2n, 2 por 13, más 1,
menos la mitad de la sumatoria de los T sub J por T sub J menos 1 por T sub J más 1. Que ya sabemos que esto nos dio 48 sobre 24. Entonces reemplacemos 13 por 14. 2 por 3 son 13, son 26 más 1 son 27. 27 menos un medio que multiplica la sumatoria que ya dijimos que nos da 48 y todo esto dividido sobre 24. Veamos cuánto nos dio esa varianza. 13 por 14 por 27 a 4.914. Le restamos la mitad de 48, que es 24, y lo dividimos sobre el mismo 24. Entonces, 4.914 menos 24 sobre 24 nos da que la varianza es 203.75. Ahora sí, por fin, vamos a calcular el estadístico, que va a ser T más menos, afortunadamente este valor de arriba no cambia, n por n más 1 sobre 4 sobre la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso la varianza con empates. Bien, ¿cuánto nos dio T más? ¿Se acuerdan, muchachos? T más nos dio muy poquito. 4.5. 4.5 menos 13 por 14 sobre 4. Bien, pongámosle aquí paréntesis, sobre la raíz cuadrada de 203.75. Bien, vamos a hacer operaciones. 13 por 14 sobre 4 nos da 45.5. Entonces tenemos 4.5 menos 45.5 dividido raíz cuadrada de 203.75. Tenemos en total que esto nos dio menos 2.87. Menos 2.87 con 2 decimales. No necesitamos más. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Vamos a plantear las hipótesis. Recuerde que estamos mirando la evaluación del programa de seguridad industrial. Entonces estamos diciendo acá, el programa implementado de seguridad industrial no ha surtido efecto. Es decir, que los accidentes antes son iguales a los accidentes después de implementar el programa. O sea, en otras palabras, el programa no sirvió. Versus, miren que acá
nos dio negativo. Hubiéramos dicho que el tratamiento surte un efecto negativo, entre comillas. ¿Sí? El tratamiento, ponemos comillas, surte un efecto negativo. También entre comillas, porque acá lo negativo no es malo. ¿Qué significa que surte un efecto negativo? Que los datos antes son mayores que los después. En este caso, el efecto negativo es el que estamos esperando con el programa de seguridad industrial, que los accidentes disminuyen. Entonces, digamos que acá lo que nos está indicando es que el programa implementado de seguridad ¿sí? Ha surtido efectos, claro. El programa implementado de seguridad ha hecho que los accidentes laborales disminuyan. En otras palabras, los accidentes antes son mayores que los accidentes después. O sea, en otras palabras, el programa sirvió. Sirvió. Acá la conclusión es que el programa no hubiera servido. No sirvió. Porque eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Recuerda que vamos a trabajar con una confiabilidad del 94%. O sea que Z, 1 menos alfa, en este caso, si la confiabilidad es del 94%, tenemos que buscar el Z de 0.94. Vamos a buscar, como siempre, en la tabla no normal, el valor de Z de 0.94. 0.94. Vamos a buscarlo. Calculémoslo acá. 0.94. Y eso nos da 1.555. ¿Sí? Entonces volvamos allá, al tablero. 1.555. 1.555. Y ya vamos a acabar, porque ya nos faltan las zonas de decisión nomás, o zonas de aceptación. Recuerden que estamos haciendo la prueba h sub 0 delta igual a 0 versus h sub 1 delta menor que 0. Entonces, en este caso, al ser menor, utilizamos el valor de la tabla al lado izquierdo. Entonces acá vamos a trabajar con el estadístico, con el valor de la tabla, que vimos que es 1.55, pero de forma negativa. Recuerde que acá vamos a aceptar h sub 1
Y acá aceptamos o acepto H sub 0. Recuerden cuánto nos dio el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba nos dio menos 2.87. Y claramente, este estadístico nos va hasta acá. O sea, cayó en la zona donde aceptamos H sub 1. O sea que nuestra conclusión es que aceptamos H sub 1 y eso quiere decir que el número de accidentes después del programa han disminuido versus los accidentes antes del programa. ¿Listo? Hemos terminado la prueba con empates.